Bueno, todavía parece que hay problemas de entrar y de estar ahí. ¿Qué te llevó a escribir un libro dedicado a la sexualidad femenina? Vale. ¿Qué me llevó a escribir Nacidas para el Placer? Pues básicamente yo había trabajado bastante con sexualidad a lo largo de años en mi centro, en el Institut Gestal, ¿vale? Y resultaba que se me daba bastante bien el tema de la sexualidad. Era algo que se me daba de forma natural, fácil. Yo nací en una familia en la cual el sexo nunca fue, bueno, ni un tabú, ni me hablaron mal sobre la sexualidad, con lo cual tenía una concepción así bastante abierta, ¿no? Y ya me di muy pronto cuenta de que yo podía tener más de una relación, que esto de la fidelidad igual no iba tanto conmigo, y desde ahí empecé una sexualidad un poquito más abierta, nada más consistía en que a veces tenía más de una relación y así, ¿no? Además de eso, en mi instituto, cuando hacíamos talleres de sexualidad, la gente conectaba mucho con la sexualidad. Yo creo que el que yo fuese mujer también ayudaba a que no me viesen como algo malo o así, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo decidí que todo el mundo decía que los hombres estaban más en el sexo y que a lo mejor valdría la pena que fuesen a la emoción. Pero que nadie decía que las mujeres estamos más en la emoción y que a lo mejor valdría la pena que fuésemos más al sexo. Y para eso escribí el libro de sexualidad, basado también mucho en mi experiencia. Lo que pasó es que cuando me metí dentro del libro y dentro del campo de la sexualidad empezaron a caer informaciones que yo ni sabía. Y el libro de alguna manera se fue escribiendo solo. Bueno, me ayudó Silvia, que escribe súper bien, porque yo escribo muy crudo. O sea que con la ayuda de Silvia y la del campo, ¿no? En 9 meses escribimos el libro. Esa fue la cosa. ¿Algo más sobre mí? ¿Alguna otra pregunta que querráis saber? No. Ok. Yo creo que eso es importante. Cuando empecé a escribir el libro, una de las cosas que encontré es que se decía, ¿no?, que las mujeres en realidad no teníamos deseo, ¿ya? O que no tendríamos que tener deseo, que la cultura patriarcal decía eso, ¿no? Y la verdad es que me quedé así como muy sorprendida, aunque ya lo suponía, Entonces, meditando pensé, bueno, si las mujeres no tienen que tener deseo y los hombres tienen deseo, ¿qué relación se puede dar entre un hombre y una mujer si uno tiene deseo y el otro no? Claro, y lo que me vino es, wow, eso es una relación de abuso, ¿no? Es la única relación que se puede dar. Y cuando me vino eso claro, me asusté muchísimo y dijo, esto no lo puedo decir. ¿Qué va a pensar la gente, no? Si voy diciendo eso. ¿Sí? Este fue uno de los descubrimientos grandes del libro, ¿no? Y el otro es que, como he contado antes, yo me creía un poquito fuera de la sexualidad convencional, ¿no? Y a medida que fui escribiendo el libro, me fui dando cuenta de que no, de que el patriarcado tiene unos mecanismos muy, 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 muy sutiles y que yo estaba metida dentro del patriarcado igual que todo el mundo, ¿no? Cuando encontré que a las mujeres se nos educa para cuidar a los demás y a los hombres se les educa para ser para ellos, ahí me sentí totalmente identificada. Yo he crecido cuidando a los demás, ¿no? Y me di cuenta que las creencias que tenemos sobre nuestra sexualidad las hemos como naturalizado, en el sentido de creer que es que somos así, cuando en realidad nada más son creencias, ¿no? Y maneras de cómo tendríamos que ser, pero las tenemos tan dentro que ya creemos que son nuestras, ¿no? Esto sería lo importante para empezar. ¿Qué otra cosa me encontré también? Me encontré que aparte de no tener deseo, las mujeres no tenemos que ser violentas, ¿sí? Violentas o no tenemos agresividad, se nos dice, ¿no? Si pones en Google violencia femenina, no sale nada o sale la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres. Este fue otro gran descubrimiento. Es decir, o sea, en nuestra cultura hace una negación de que nosotras somos agresivas. No quiere decir que lo seamos mucho, pero si somos seres mamíferos, tenemos que tener todas las emociones y la agresividad también la tenemos que tener. ¿Por qué nuestra cultura niega la agresividad? ¿Por qué nuestra cultura niega nuestro deseo o nuestra sexualidad? Básicamente porque el rol que tenemos que jugar es más
el de pobres, sumisas, que nos tienen que cuidar. Si tuviésemos una sexualidad potente y tuviésemos una agresividad potente en el sentido de que pudiésemos hacer cosas en el mundo, entonces no cumpliríamos con el rol de que nos tienen que cuidar. Hay una autora de los años 60 que escribió un libro que se llama La mujer eunuco y dijo, básicamente, que a las mujeres lo que se nos prohíbe es explorar, jugar, experimentar, curiosear. ¿Sí? Esta, de alguna manera, es lo mismo que no se nos permite ser expansivas, ir al mundo a buscar. Eso es más patrimonio de los hombres. Entonces, si no se nos permite curiosear, jugar, explorar, investigar, no vamos a explorar, jugar ni investigar con la sexualidad. Porque además la tenemos un poquito más interna que los hombres. Los hombres tienen un poco más externa y se la encuentran más fácil, ¿ya? Pero es como que es importante que se nos educa para no estar explorando, investigando. La pregunta es, bueno, ¿esto fue siempre así? ¿Por qué pasó eso? Y la respuesta es, bueno, esta cultura en realidad empezó de esta manera, el patriarcado, hace unos 6.000 años. Pero anteriormente no era así, ¿ya? Anteriormente, en la época más neolítica, cuando todavía no existía la historia, el tema de la naturaleza era, vivíamos en la naturaleza, estábamos totalmente integrados con la naturaleza, ¿sí? Nosotros en la naturaleza éramos uno y la naturaleza se expresaba con toda su expansión. No había leyes que decían cómo controlar la naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza, la expresión máxima de esta naturaleza eran las diosas. O sea, las mujeres que se creía que se podían procrear a sí mismas. Las diosas es una mujer con un hijo. El misterio de la creación, ¿no?, de la naturaleza hacía que el símbolo fuese la diosa, ¿sí? Y estas diosas eran llamadas vírgenes, que ahora también tenemos vírgenes, ¿no? Pero ¿cuál era el significado de virgen en la antigüedad? La mujer que expresa su naturaleza, su sexualidad y su vida de forma abierta y espontánea, sin ninguna restricción, sin ninguna ley que diga cómo tiene que ser, ¿vale? Esta es la razón por la cual, cuando el cristianismo coge a la Virgen María, la hace que la concepción sea sin San José. El cristianismo coge la antigua idea de diosa, de virgen, y lo mete dentro del cristianismo, ¿vale? La Virgen María es una virgen que se crea a sí misma a través del Espíritu Santo. Este es el antiguo concepto de virginidad. Y en realidad, cuando yo escribí Nacidas para el placer, lo que quería era, ¿cómo podemos recuperar esa idea de virgen? Esa idea en la cual la sexualidad, nuestra sexualidad, se puede expresar de forma expansiva y podemos conectar con ella, ¿vale? Eso en la actualidad no es posible o nos es muy difícil. Sí, no digo que no es posible, sino que nos es muy difícil porque llevamos muchas generaciones de mujeres que han reprimido su sexualidad y ya no estamos en contacto. ¿Cómo pasó eso en realidad? ¿Cómo llegó el patriarcado? Hay un autor que se llama Steve Taylor que dice que en realidad los humanos vivíamos en África, ¿no? Y África realmente era un paraíso. No había que cazar, bueno, se cazaba y así, pero los frutos los podíamos coger, ¿eh? No era un lugar en el que faltase la comida, vivíamos muy adaptados con la naturaleza. ¿Pero qué pasó? Llegó un cambio climático. Y lo que antes era realmente un paraíso se fue secando. Y entonces ya no había comida. ¿Sí? ¿Qué tuvieron que hacer los hombres para sobrevivir? Bueno, inventaron la agricultura, empezaron a cultivar la tierra. Y no solo eso, sino que además empezaron a invadir a otros pueblos para conseguir alimentos. Por tanto, la fuerza empezó a ser algo importante. ¿Sí? ¿Qué conclusión llegaron los humanos? Vaya, la naturaleza, la Virgen, en la que antes confiábamos, que nos lo daba todo, nos falló, ya no nos sirve.
ahora tenemos que controlarla igual que hacemos con las plantas, con la agricultura. ¿Y quién era el símbolo de esa naturaleza? La mujer. Por tanto, igual que controlar la tierra, hay que controlar a la mujer y hay que controlar su sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene propiedades, es muy importante quién se las va a dejar. Y por tanto es muy importante de quién son los hijos. Y por tanto hay que controlar la sexualidad de la mujer. ¿Ya? Para que los hijos sean míos. Se dice que la luna de miel en realidad nada más era 15 días en que estaban seguros que la mujer tenía relaciones sexuales con el hombre y que los hijos eran de él. ¿Sí? Ahí empezó el control. No solo el control de la mujer y de su sexualidad, sino el control de la sexualidad en general y el control de la sexualidad de alguna manera del hombre, pero al hombre se le permitía más, el control de la naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Nuestros cuerpos. Ahí empezó el control sobre nuestros cuerpos. ¿Vale? Y en ese todos tenemos problema en controlar nuestros cuerpos. Todos hemos hecho gimnasios, ejercicios, tanto hombres como mujeres. Pero este control de lo natural, de alguna manera, es lo que nos ha hecho que estemos muy lejos de la naturaleza en estos momentos. Y de nuestros cuerpos también. La hemos controlado tanto, 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 que ahora ya la tenemos que proteger. ¿Sí? Nos hemos pasado ya por el otro lado, ¿no? De alguna manera. ¿Sí? Entonces, este cambio queda reflejado muy claramente en el cristianismo y en la Biblia. ¿Sí? Cuando Adán y Eva están en el paraíso, nos hablaría de eso que habla este autor, de África siendo un paraíso. Y de repente, en la Biblia se dice, hubo un momento de conciencia y Dios les dijo, no podéis tocar este fruto, ¿vale? Y aparece el árbol como símbolo, aparece la serpiente como símbolo y aparece la manzana como símbolo. Todos estos son los símbolos que representaban a la antigua diosa. Y es la mujer la que dice, la que tienta. ¿Ya? De alguna manera la Biblia dice, es culpa de la mujer, ¿ya? Que saliésemos del paraíso. Y ahí empieza la desigualdad entre hombre y mujer. Esta es la primera culpa que las mujeres asumimos. Y de ahí las asumimos todas. ¿Ya? Dentro de la cultura patriarcal, la mujer asume las culpas y el hombre la culpa. ¿Sí? Somos culpables de que nos violen. ¿Ya? ¿Sí? Somos culpables de transmitir también esta cultura patriarcal. ¿Sí? Cuando en realidad no es que seamos culpables. En realidad hacemos igual que los hombres. Yo siempre digo que cuando empieces a sentirte culpable, empieza a sospechar que estás haciendo el juego del patriarcado. ¿Ya? No hay que asumir culpas. Sí que hay que responsabilizarse de las cosas que hacemos, pero no asumir las culpas. ¿Sí? Porque pensar que una violación es una provocación de la mujer y no una agresión de un hombre es mentalidad patriarcal. Cuando juzgamos una violación siempre se está mirando si la mujer dijo sí, si no, si no. Imaginaros que cuando hay un robo estuviese pensando en si la casa estaba abierta, estaba cerrada, si tenía bastantes puertas para que no entrasen, en lugar de pensar si el ladrón hizo una agresión o no. Eso es lo que hacemos aquí en nuestra cultura. Eso es la cultura patriarcal. ¿Ya? Bien. A ver, ¿por dónde seguimos? ¿En qué se basa? ¿En qué pilares se basa la ley patriarcal? Básicamente dice tres cosas. El hombre es superior a la mujer, ¿vale? La competencia es consustancial a lo humano y la forma de resolver las cosas es la guerra. ¿Vale? ¿Sí? El hombre es superior a la mujer. Bueno, en estos momentos podríamos pensar que sí, pero ¿qué es lo que no se cuenta? ¿Qué es lo que no se dice? Hasta hace muy poco, porque ahora se está empezando a decir. Toda la violencia que ha tenido que usar el hombre con las mujeres y con los niños para someterlas. Toda la violencia que hemos tenido que soportar por generaciones para estar por debajo. Y esta violencia es la que causa trauma. Y ese trauma es la que hace que nos sintamos culpables
y que no podamos sentir nuestros cuerpos. ¿Ya? Cuando hay trauma, uno no puede estar en contacto con sus sensaciones físicas, no puede estar en contacto con su sexualidad. El trauma produce estrés, estado de alerta, no permite que las personas puedan ser creativas, hay que estar todo el rato en alerta. La gran suerte es que desde que yo escribí mi libro, que ahora ya hace 5 o 6 años, hasta ahora, la cantidad de violencia patriarcal que ha salido a la luz es enorme. Todo el movimiento Me Too. Las mujeres han empezado a hablar, hemos empezado a hablar y a decir, hemos empezado a hablar de abuso, se ha empezado a hablar de violencia. Pero esto realmente ha cambiado en los últimos 5 años. Antes se naturalizaba. Hasta hace muy poco los padres tenían el derecho, el cabeza de familia tenía el derecho de educar tanto a mujeres como a niños y les podía pegar. Y era así. Y todo el mundo decía, no, es que pasaba en todos los lugares, que era natural. Ahora se sabe que la violencia y el abuso construyen el cerebro de forma distinta, de manera que las personas no se pueden adaptar al medio. Que eso antes tampoco se sabía. ¿Ya? Entonces, primero, la desigualdad no es real. Ha habido que hacer mucho esfuerzo para que eso sea real. Segundo, la competencia es consustancial a lo humano. Como dice Lipton, nosotros como humanos somos un conjunto de células que colaboran. ¿Qué en la base de la naturaleza está la competencia? Y la cooperación también. O sea, tampoco es real. Y nos hemos creído que somos seres competitivos. Y por último, la violencia es la manera de resolver los conflictos. Eso tampoco es real. Hay otras maneras de resolver los conflictos. ¿Sí? Como hemos creído esto, hasta hace poco creíamos que los animales que más se parecían a nosotros eran los chimpancés. ¿Vale? Los chimpancés sí que tienen una estructura jerárquica con un macho dominante, que sí que tiene distintas hembras, y la forma de resolver los conflictos mediante la violencia. Decía, en la naturaleza está esta manera de hacer. Hace 20 años, ahora debe hacer 25 ya, porque cuando escribí el libro hacía 20, descubrieron que existían unos monos que se llamaban bonobos. Las dominantes son las mujeres, ¿vale? Y no hay violencia, sino que resuelven los conflictos mediante las relaciones sexuales. Y tienen relaciones sexuales todos con todos, hembras con hembras, machos con machos, machos y hembras. Cualquier pacto se sella con una relación sexual. Los machos son los que van a buscar la comida, la ponen en el centro y las mujeres deciden cómo se distribuye. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con los chimpancés? Hay el mismo número de machos que hembras. En cambio, los chimpancés, por las luchas que tienen los machos entre ellos, hay muchos menos machos. En los bonobos no existe el incesto, porque la única relación sexual que no existe es la de madre-hijo. Y las bonobas, cuando llegan a la maduración sexual, cambian de clan. ¿Ya? Entonces, la naturaleza también tiene ejemplos en los cuales no es la violencia ni la agresión la forma de relación. Por tanto, tampoco es verdad que es consustancial, ¿ya?, a lo humano, ¿sí? La competencia y la violencia. Es así, ¿no? Bueno. Seguimos por... Sí. El patriarcado, ¿qué tipo de sociedad, sí, nos ha creado? Bueno, ahora decir que, claro, se me ha olvidado decir al principio, ¿no?, que hablar ahora más de placer y de deseo y todo esto en estos momentos es algo que no sé si está muy de acuerdo con lo que hay. Como los sanitarios y así, y la gente que trabaja en medios de alimentación y servicios básicos, que está muy estresada, pero mayoritariamente los que estamos más en casa nos hemos igualmente relajado un poquito y estamos viviendo de otra manera. Empezamos a tener relación más con nuestros hijos y vivimos con nuestros hijos. Es todo otra cosa. Pero hasta ahora, ¿cómo era la sociedad patriarcal que hemos creado? Una sociedad que valora por encima de todo, desde la moral judeocristiana, el esfuerzo y el sufrimiento. ¿Ya? Básicamente el cielo se gana trabajando. Y esto es lo que hemos construido. Hemos construido unas ciudades, unos imperios, ¿no?,
que seguramente sin el esfuerzo y el sufrimiento y el sacrificio no hubiésemos construido. ¿Sí? Pero esto también a la vez nos ha dejado exhaustos. No se nos permite el placer. Pensar, ¿cuándo pensáis en tener placer o en tener sexo en vuestras vidas? Siempre es lo último, ¿no? El dicho este, ¿no? Del deber antes que el placer. ¿Cuándo llegan las relaciones sexuales? Llegan en el momento que lo has hecho todo, por la noche, y cuando ya estás cansadísima. Con lo cual, la mayoría ya ni ganas. Hay un autor, un filósofo, que se llama Chul Wan, que ha escrito un libro que se titula La sociedad del cansancio. Y vivimos en una sociedad de cansancio. Estamos todos, o estábamos hasta hace poco, todas cansadas, todos cansados. Él dice que es la consecuencia de vivir en una sociedad que él llama positiva. ¿Qué decimos? Si quieres, puedes. Todo depende de ti. Toda la nueva psicoterapia, el coaching, cómo marcarte objetivos y cómo conseguirlos. ¿Ya? Y si no lo consigues, entonces es que eres una fracasada o un fracasado. Cuando esto hace muy poco no era así. Yo siempre digo, ¿no? Lo que decía mi abuela. Mi abuela decía todo el tiempo, si deu vol. ¿Dónde hemos dejado el si deu vol? Si deu vol quiere decir si Dios quiere. Si Dios quiere quiere decir que hay cosas que no dependen de mí. Se nos ha olvidado eso. Totalmente. ¿Ya? Entonces hemos pasado del si Dios quiere, todo depende de Dios, al si quieres, puedes. Bueno, a lo mejor podríamos encontrar un término medio, porque si no, estamos acabando con nosotros. Chul Wan dice que a esto de autoexplotarnos le llamamos realización personal. ¿Ya? Cuando en realidad nos estamos explotando a nosotras mismas todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos abrir en nuestra cultura y en nuestra sociedad espacios para el placer y para el placer sexual? La cultura cristiana no nos ha ayudado nada en eso, ¿no? Los griegos y los romanos, que les llamábamos paganos, se llamaban así precisamente porque tenían espacios para el placer dentro de sus vidas. ¿Ya? Yo propongo un ejercicio, ¿no? A las mujeres y también a los hombres, ¿no? Haz un horario de todas las cosas que haces a lo largo de toda una semana. Y mira cuánto espacio le dedicas al placer. ¿Cuál acostumbra a ser la conclusión? Que si le dedicamos un 20%, ya es que lo hacemos muy bien, porque normalmente no le dedicamos ni eso, ¿sí? No solo eso, sino cuando estamos empezando a sentir placer, empezamos a pensar, uy, va a pasar algo malo, uy, estoy haciendo algo mal, ¿no? ¿Sí? Yo tenía un profesor de PNL que a medida que el curso iba pasando y los alumnos se iban poniendo mejor, les preguntaba, ¿cuánto placer eres capaz de soportar? Yo creo que es muy importante hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto placer sois capaces de soportar, de sostener? La respuesta acostumbra a ser muy poca, muy poco placer. ¿Ya? ¿Por qué eso? No nos ganamos el cielo. ¿Sí? Y entonces si no nos ganamos el cielo es mejor no hacerlo. Cuando en realidad estamos construidos, ¿ya? Para tener placer también. La sexualidad forma parte de nosotros. Y la sexualidad es algo que en la medicina china dice que nos regenera. Y no nos estamos permitiendo eso, ¿no? ¿Y por qué nos lo permitimos como mujeres? Pues porque traemos muchas generaciones de mujeres detrás que han tenido que reprimir esa sexualidad. Cuando, en realidad, como yo titulé mi libro, que el nombre lo dijo Silvia, ¿no? De Nacidas para el placer, ese fue otro de los grandes descubrimientos, ¿no? Que hice cuando estaba escribiendo mi libro, que es, tenemos un órgano que se llama clítoris que solo sirve para el placer. Y además los hombres no lo tienen. ¿Sí? Y tiene, me parece que el pene 8.000 fibras nerviosas y el clítoris 80.000 fibras nerviosas que dan sensibilidad. O sea, está totalmente creado para el placer. Por eso, ¿no? Le pusimos el nombre al libro de Nacidas para el placer. Tenemos mucha capacidad para el placer y para disfrutar. Orgasmos más largos,
más zonas erógenas y más posibilidad de orgasmo. Y otro elemento muy importante, como mujeres somos capaces de ser muy plásticas sexualmente. ¿Ya? Eso quiere decir que nos estimulan muchos estímulos, a diferencia igual de los hombres. La mayoría de las mujeres somos bisexuales, plásticas. Nos excita no quien haga sexo, sino simplemente la actividad sexual en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da igual ver imágenes de hombres, con mujeres con mujeres. ¿Por qué la naturaleza ha hecho esto? Porque de nosotras depende la reproducción y cuantos más estímulos nos estimulen, y valga la redundancia, eso quiere decir que más relaciones sexuales tendremos y más posibilidad tendrá la especie de reproducirse. ¿Ya? ¿Y quién lo diría, no? Que somos nosotras las que tenemos más capacidad para el placer. Cuando hemos tenido que estar ahí reprimiéndolo, pero ya lo traemos tan en el pack de generaciones de mujeres hacia atrás, que ya no sentimos esta gran capacidad que tenemos. Algunas sí, pero mayoritariamente no. El no tener deseo es una cosa bastante habitual en las relaciones. Las mujeres no tienen deseo y me contaba una ginecóloga que cuando van al ginecólogo y les preguntan por el deseo, dicen, no tengo, pero no lo consideran un problema. Nosotras estamos no considerando un problema la falta de deseo, ¿no? Cuando en realidad tenemos toda esta capacidad, ¿no? Ahora, para que un comportamiento esté asequible dentro de los genes de forma espontánea para las generaciones venideras, tiene que haber sido un comportamiento ejecutado por 4 generaciones. Con lo cual sí que es verdad que en los años 60 hubo una abertura más sexual. Pero después igual se cerró porque todavía llevamos 3 generaciones de mujeres detrás, ¿ya? Que reprimieron su sexualidad. Serían mis nietas las que realmente podrían tener, si nosotras tuviésemos una sexualidad más abierta, más placentera, más disfrutona, podrían tener acceso a eso de forma directa. Bueno, y seguramente han cambiado mucho las cosas en los últimos años también a nivel sexual y a nivel para las mujeres, o para nosotras, ¿no? Yo siempre digo que mi bisabuela conoció a su marido el día de la boda, ¿sí? Y mi sobrina tiene la posibilidad de tener muchas relaciones antes de encontrar al príncipe azul o a su pareja, ¿no? Esto no cambió. Todavía tenemos el mito del amor romántico. Pero eso tanto hombres como mujeres, ¿eh? Todavía estamos esperando, o igual más nosotras, no sé. Estamos esperando al príncipe azul, ¿ya? Que venga o a rescatarnos o que nos complementemos totalmente, ¿no? En otras culturas, por ejemplo, en la cultura oriental, este mito no existe. Están más interesados en crecer espiritualmente y llegar a la iluminación. No tienen este mito. Esto es una construcción, ¿no? En realidad. ¿Ya? Sí que es verdad que se ha abierto también el abanico y existe el poliamor y existen diferentes posibilidades, ¿no? Ahora, nuevos modelos que seguramente estos pueden también ayudar, ¿no? Otra cosa que es una creación también nuestra, de nuestra cultura, es esta diferenciación tan clara entre hombres y mujeres, ¿sí? Si nos ceñimos a lo natural, a la naturaleza, vamos a decirlo así, seguramente no habría una diferenciación tan clara. Seguramente existen personas que tienen caracteres sexuales externos de una manera y los internos de otra. Hormonas femeninas y masculinas distintas de las que se supondría que tendrían que tener, ¿no? En realidad, el abanico de hombre-mujer, vamos a decirlo así, es mucho más fluido que tan separado. Esta manera de separar es una cosa también construida culturalmente. Más que nada porque seguramente hay mujeres que pueden hacer lo mismo que los hombres y los hombres lo mismo que las mujeres, ¿no? En el sentido de los roles que nosotros damos por establecidos culturalmente, ¿no? Bueno, ¿qué propongo ante este panorama? ¿Vale? Mi propuesta básicamente es, para poder salir de donde estamos, para poder cambiar, lo primero es cuestionarse las creencias que tenemos acerca de nosotras mismas, ¿no?
Y hay una creencia que queda más o menos oculta, pero que está ahí, que es importante y que yo creo que nos machaca muchísimo, que no se dice directamente, pero que está, es que nosotras no somos divinas. ¿Por qué no somos divinas? Porque Dios es a imagen y semejanza del hombre. Al revés, el hombre, perdón, es a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios es masculino en el patriarcado. Por tanto, nosotras nunca llegaremos a serlo. Porque no somos hombres. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica no ser divina? Implica no ser perfecta. Más allá del carácter religioso que pueda tener. El hombre puede sentir que es perfecto porque es imagen y semejanza de Dios. Nosotras no. Por tanto, todo el tiempo estamos intentando perfeccionarnos. Y esto es un estrés sobreañadido. Todo el rato estamos exigiéndonos más para llegar a esa perfección que no tenemos, que no se nos da de nacimiento. ¿Sí? Entonces tenemos un estrés añadido que con los años yo creo que ha ido aumentando todavía más. Antes, una mujer, siendo buena madre y buena esposa, consideraba que había cumplido, ¿sí? ¿Vale? Pero ahora, además, tenemos que ser buenas profesionales. Y además tenemos que tener cuerpos sexys y que sean atractivos. Bueno, y no digamos ya si además nos ponemos la obligación de tener multiorgasmos. Entonces ya la cosa se queda, ¿ya? Pero sí, tenemos una sobreexigencia que nos ponemos, y si el estrés como cultura era grande, el estrés sobre nosotras mismas todavía es más grande. Entonces estamos todavía más estresadas, de alguna manera, que los hombres, ¿vale? Entonces, cambiar esa creencia de que no somos divinas, sino de que somos ya perfectas por ser como somos, nos puede ayudar mucho a sentirnos mejor en nosotras mismas, ¿vale? Después habría que ver cuáles son las creencias que traemos de la familia. Seguro que traemos muchas creencias familiares que no nos ayudan. ¿Sí? Y yo creo que tendríamos que adoptar una creencia que no tenemos como mujeres, ¿vale? La creencia es: tenemos derecho a estar satisfechas sexualmente. Esa es una creencia que si la adoptamos, las cosas cambiarían muchísimo realmente. ¿Ya? Porque haríamos para eso, porque buscaríamos la manera de eso. Entonces, primero hay un nivel de creencias, de no quedarse enganchadas en los deberías que nos pone la cultura. Hay un segundo nivel, que es el cuerpo. Si no tenemos un cuerpo distendido, si no estamos un poco relajadas, no traumatizadas, no podemos sentir las sensaciones que nos manda nuestro cuerpo. Por tanto, no podemos sentir cuando tenemos deseo, ¿ya? Porque el deseo se siente en el cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que tener un cuerpo distendido. Un cuerpo distendido no significa ir al gimnasio, sino más ejercicios de estiramiento, de relajación, jugar, curiosear, explorar, ¿ya? Yo sé, encontrar tiempo para eso es bien difícil. Pero dedicar tiempo al cuerpo es muy importante para tener una buena sexualidad, ¿ya? Muy, muy, muy importante. Estar distendidos para poder, saber qué es lo que necesitamos y deseamos. Y eso solo lo sabemos si ponemos la mirada interna, sin juicio, y nos dejamos sentir qué es lo que nos sale. Y no actuamos en base a los estereotipos de cómo tendríamos que ser. Pero estos estereotipos pueden ser, por ejemplo, que tenemos que ser muy sexuales. No todo el mundo es igual de sexual, a mí me costó un poco entenderlo. Pero es así, hay personas a las cuales el sexo no es lo más importante, igual que hay personas para las cuales el amor no es lo más importante, hay personas para las cuales lo intelectual no es lo más importante. Tener un cuerpo distendido y dejarse sentir qué es lo que yo quiero es aceptar que a lo mejor la sexualidad para mí no es tan importante y son importantes otras cosas. O aceptar que lo que siento o lo que me atrae no es las personas del otro sexo, sino las de mi mismo sexo. Pero para eso hay que no estar juzgándose y no tener estereotipos. ¿Sí? O sea, una actitud también a nosotros mismas, hacia nosotras mismas, de compasión, de cuidarnos, de querernos, que eso no es lo que se nos enseña, porque se nos enseña a cuidar a los demás y no a nosotras mismas.
¿ya? Esa actitud hacia nosotras y después ver qué es lo que nos sale, qué es lo que deseamos realmente, qué es lo que necesitamos realmente, ¿no? Para mí esto sería lo importante para poder salir del lugar en el que nuestra cultura nos está metiendo, ¿sí? Bueno, a mí se me había ocurrido que ya que estamos, ¿no?, así confinadas, ¿qué podría dar yo para, aparte de la charla y de contar todo esto, que ya he dicho que me parecía un poco raro en este momento, ¿no?, que hay tantas personas que están sufriendo y trabajando tanto, ¿qué podría dar yo para ayudar, ¿no? Y se me ha ocurrido hacer una visualización, ¿vale? Para conectar un poquito más con el placer, ¿sí? Entonces, te propongo, ¿vale?, que hagamos un viaje juntas, ¿sí? O juntos, si hay algún hombre. Y busca, supongo que estarás en un lugar no muy privado, porque las casas normalmente, no sé, aquí donde vivís cómo son, pero donde yo vivo en Barcelona no son muy grandes. Un lugar en el que puedas estar contigo, escuchándome. Si quieres tumbarte, te puedes tumbar y si no, te quedas sentada, ¿vale? Y que puedas estar un ratito respirando y en contacto contigo y con tu cuerpo. Te voy a hablar a ti directamente, ¿vale? Entonces, te propongo que cierres los ojos, ¿ya? Y sueltes el aire para empezar. Inspires. Un poco más profundamente, pero sin esfuerzo, relajada, y sueltes el aire por la boca, como si quisieses empañar un cristal. Inspires por la nariz, suavemente, sin hacer ningún esfuerzo. Y sueltes por la boca otra vez. Inspira y expira a tu ritmo ahora. Tratando de conectarte con tu cuerpo también, sintiendo tus sensaciones corporales en este momento. Y sintiendo que la respiración ayuda a que te relajes. Y te vas a relajar con la respiración. Y si escuchas sonidos que vienen a través de la pantalla o sonidos en tu casa, vas a dejar que entren por un oído y salgan por el otro. Y no los vas a retener. Y sigues respirando. Y te sigues relajando. Y te vas a centrar un poco más en tu cara. Ahora la atención. Y relajas la cara. Te dejas relajar los ojos, los pómulos, la mandíbula. Entreabre un poquito la boca. Y relajamos el resto de la cabeza, el cuero cabelludo. Inspiras y expiras tranquilamente. Y seguimos por el cuello. Y te relajas las vértebras. Y también la nuez. Y los hombros. Y si puedes suspirar un poco, suspiras. El suspiro nos ayuda también a relajarnos. Y relajas la parte trasera de la espalda y el pecho. Y los brazos.
Todo el torso y los brazos se relaja y se relaja. Y se relajan los codos. Y la parte baja de los brazos también. Y si te sale un bostezo, lo permites. Las muñecas, los dedos, las manos. Y suspiras. Vuelve a la mandíbula e intenta que no esté tensa. Abre un poquito la boca para poder respirar mejor. Y seguimos las costillas, las vértebras dorsales. Se relajan. Y las lumbares se relajan. Y los intestinos se abren dentro del estómago y se ponen anchos. Y si el pantalón te aprieta, puedes desabrocharlo para que tus intestinos puedan relajarse, tus vísceras. Y sientes tus glúteos, tu pelvis, tu suelo pélvico, también se relaja y se relaja. Y vas a relajar también tu ano y tu sexo. Las piernas, los muslos, las rodillas, las pantorrillas, todo se relaja y se relaja. Hasta los tobillos, los empeines del pie, los deditos, la planta del pie, todo se relaja y se relaja. Y mira si hay alguna parte de tu cuerpo que esté tensa. Y si es así, lo vas a notar porque está más caliente o hay dolor. Cuando saques el aire por la boca, vas a imaginar que lo mandas a ese lugar y se relaja esa zona. Cuando exhalas, el aire va a esa zona que está tensa y la relaja. Y hazlo cuanto necesites, con los lugares que necesites. Y desde ese lugar que estás sintiendo en tu cuerpo, vas a recordar momentos de placer que hayas tenido en tu vida. Trae momentos en que hayas sentido el placer en el cuerpo, que hayas sentido, si no has sentido mucho placer, sí, que en tu cuerpo haya estado relajado, como lo está ahora, momentos en que hayas sentido el goce en el cuerpo. A veces puede ser en el baile, en el movimiento, o tal vez sea en relaciones sexuales. Y déjate sentir. Déjate sentir ese placer en tu cuerpo. Recrea esas imágenes de placer en tu cuerpo. Y si no eres capaz, o si quieres aumentar esa sensación, imagina que estás con alguien al que deseas. E imagina que os encontráis con esa persona y que se puede sentir el deseo en el ambiente, se puede sentir la tensión en el ambiente. Puede ser el deseo sexual y puede ser el deseo de amor también. Imagina que os vais tocando y acariciando. Ahí, y el deseo y el placer se va agrandando y vas sintiendo cada vez más placer. Y déjate sentir que ese placer se expanda en tu cuerpo.
Que te inunde ese deseo, que te inunde ese placer. Imagina que la relación avanza como tú quieras, que hay más contacto y que el placer se ensancha. Y fantasea que ese placer se transforma en el doble del que estás sintiendo. Déjate sentir el doble de placer que estás sintiendo en este momento. Y que llene todo el cuerpo, hasta tu cabeza. Que el goce te invada. Déjate sentir esa sensación de cómo es de estar sintiendo el goce, tu cuerpo gozando, tu cuerpo placentero. Y todavía podemos aumentarlo más. Y ahora imagina que eso se transforma todavía más en el doble y todavía sientes más y más placer. Y ese placer lo puedes vivir en forma de luz que se expande, en forma de sensación, de color, como quieras. Y siéntelo, siéntete ahí, con todo ese placer, con toda esa sensación que te invade. Y respírala. Respírala cuanto más puedas. Ponle aire para agrandarlo todavía y sentirlo en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y que los ruidos exteriores hagan que todavía sientas más placer. Y ahora te puedes ir moviendo despacito, sintiendo que te despiertas de un viaje y trayendo aquí ese placer contigo para que lo puedas llevar a ese momento de tu vida y puedas también transmitirlo a los que tienes en tu casa, alrededor, convertirte en un faro que irradia sensación agradable hacia afuera para los demás. Yo esta visualización la aprendí de un cura católico que decía que esto que estábamos sintiendo, eso era Dios. Esa era la espiritualidad. Siente que eso es lo divino y lo espiritual. En lo que tú creas, eso es lo natural, esa es la naturaleza. También de lo que somos, en una parte. Esa es mi propuesta, recuperar esas sensaciones para vivir de otra manera. No para dejar lo que estamos haciendo, sino para incorporarlo también. Que tenemos mucha capacidad para el placer y para disfrutar. Y la hemos mermado, no nos conectamos con ella. Entonces, eso, nacimos para el placer también, ¿no? Aunque haya cosas que no sean tan placenteras, también esas están, ¿no? Esta es mi propuesta de Nacidos para el Placer. Esa conexión con el placer y con nuestra capacidad de transformar el mundo desde también la agresividad. La agresividad y el placer tienen los mismos canales neuronales y cuando reprimimos uno, reprimimos el otro. Por lo tanto, la propuesta es, dale espacio también a tu capacidad de acción en el mundo, a tu capacidad de agresión y de curiosear, jugar, explorar. Permítete eso, ¿no? Y para empezar, y lo más sencillo, permítetelo con la pareja. Si es que estás en pareja. Y si no, permítelo contigo misma. ¿Ya? Esta es la propuesta. Y creo que sí, que hay un espacio por si queréis preguntar algo o decir algo. Tengo a alguien aquí. Me parece que tengo algunas preguntas que estaban ahí. Se me respondiendo bastante. Vale. ¿Kina?
¿qué acciones específicas puedes Vale, emprender, perfecto. ¿no? Para vivir una vida placentera? Sí. Eso es ¿Has personal. tenido algún problema? En tu entorno debido al contenido de tu libro. A ver, mi libro tiene 4 páginas de los miedos que tenía yo al escribir el libro. Y yo creo que ahí yo exorcicé los miedos, ¿no? Directamente no he tenido ningún problema así directo. Lo que sí que es verdad es que cuando tengo así relaciones igual con gente y los hombres se enteran de que yo he escrito este libro, muchos se asustan. Y eso sí que, más que nada que me ven ahí como si yo supiese muchísimo de sexo y fuese no sé cómo, que cosa que no es real tampoco, ¿no? Y por ahí he podido tener algún problema, pero no, la verdad es que pensaba que iba a tener más, esa es la verdad, que iba a tener más problemas y en realidad hasta ahora no he tenido muchos, esa es la verdad. ¿Mm? Sí. También es verdad una cosa que no he contado, que la pregunta me lo sugiere, aunque no sea directamente, que es que desde que yo escribí el libro hasta ahora, que han pasado 6 años, mi sexualidad también ha cambiado mucho, ¿ya? Porque después, cuando yo escribí el libro, estaba ¡fua! Ahí on fire con la sexualidad y sintiéndome muy plena y muy placentosa, no existe la palabra, pero como que me sentía bien, ¿no? Y quise escribir la otra cara de la sexualidad. Dije, ya que he escrito sobre el placer y sobre lo natural y el potencial de la mujer, quiero escribir un libro ahora sobre el abuso sexual. Y escribí un libro que se llama La sociedad del abuso, ¿vale? Y estuve 2 años escribiéndolo sobre abusos sexuales en la infancia, 13 testimonios de personas de mi alrededor y eso me cambió totalmente, la visión y a mí misma, porque me conectó a mí con mi trauma, realmente, que no es sexual, no es de abuso, y estuve muy conectada con esa parte. En medio tuve la menopausia, con lo cual la sexualidad que había sido un motor en mi vida ya no era tanto motor y tuve que adaptarme y eso para mí ha sido algo difícil. No porque de alguna manera perdiese el deseo, pero sí porque mi cuerpo respondía de forma muy distinta. Por tanto, ahora estoy en otro momento realmente con mi sexualidad. ¿Sí? O sea, que también es muy importante que la sexualidad va cambiando a lo largo de los años y creemos que siempre será igual, porque no nos enseñan que también eso, las cosas cambian, ¿no? Y que no es lo mismo una sexualidad cuando tenemos 25 y cuando tenemos 35 y cuando tenemos 40 que cuando tenemos 60, ¿no? Como yo tengo ahora, ¿no? Y queremos tener todo el rato la misma sexualidad. Y no, hay que ir adaptándose también, ¿no? Ok, espero haber respondido a la pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Alguna más? ¿Dónde puedo investigar más sobre la negación del impulso agresivo y el placer? ¿Dónde puedo investigar más? A ver, pues no sé. No sé dónde podrías investigar más. Sobre la negación del placer, bueno, no sé, hay muchos libros, ¿no? ¿No? Ahí me viene uno que se llama Coño Potens, ¿no? Que habla mucho sobre eso, ¿no? Yo creo que hay muchas autoras que hablan sobre esto. Si no, igual busca en mi bibliografía de mi libro, a ver si hay más ahí, puedes encontrar cosas. Esta negación del instinto como instinto, yo creo que es algo bastante mío, la verdad, sí, o sea que no sé dónde podrías investigar más. No se me ocurre en estos momentos. ¿Qué más? ¿Cómo podemos vivir una vida cotidiana desde el placer nosotras las mujeres? Pues primero, rebajando la exigencia. Eso que yo decía, ya somos perfectas. Creyéndonoslo, ya somos perfectas, ya estamos bien, ¿no? ¿Vale? Y lo otro, no aceptando las culpas que nos ponen y que nos ponemos. Haciéndonos responsables de lo que hacemos, pero no aceptando más culpas, ¿ya? No aceptando la culpa de que hacemos las cosas mal, o no aceptando que nos digan que hacemos las cosas mal. Y no cargando con todo, ¿no? No cargando con la casa, no cargando con la profesión, no cargando con los hijos, sino repartiéndolo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Y lo otro, poner en la agenda
ya que normalmente vivirlo placenteramente cuesta más, poner en la agenda espacios para el placer. Agendarlos, porque si no los agendamos no estamos acostumbradas, si no le damos espacio y tiempo a eso, no va a haber manera. ¿Sí? Y otra cosa, hablando de sexo en la familia, hablando de placer, nombrándolo y jugando y riendo. Pero le tenemos que meter tiempo y espacio a eso, porque si no repetimos patrones y si no le ponemos tiempo y espacio, ya no es posible. Y lo otro, como hemos hecho ahora, ¿no? Pensar en cosas que nos den placer, en momentos de placer y ocupar el día un momento en eso, ¿no? En el placer. Igual el placer es bailar. Para mí el placer está muy ligado al cuerpo, ¿no? Igual el placer es respirar. Igual el placer es meditar. Hacer cosas que nos den placer y agendarlas. Darles el tiempo y el espacio, ¿sí? Sería mejor que todo lo viviésemos con placer, que todo lo viviésemos con goce. Pero yo creo que tal como vivimos en estos momentos y más ahora, es muy difícil. Los pueblos que son lo que llamamos nosotros más primitivos, o sea, que usan el cuerpo para vivir, que tienen danzas como los africanos, que viven una vida más sencilla, están más conectados con la alegría. Esto es lo otro, conectarnos con la alegría. Están más conectados con la alegría que nosotros. La sofisticación de la cultura y todo eso nos aleja del placer. Yo creo que el ser más sencillos, más sencillas, es una cosa que nos puede ayudar. Ok. Bueno, he hablado, sí, 1 hora. Espero que os haya servido, ¿ya? Y no sé, para mí es un poco raro eso de hablar así. Espero que la cosa haya sido lo que esperabais y que podáis disfrutar y vivirlo con placer, lo que queda, aunque en estos momentos es realmente difícil, ¿no? Porque realmente las cosas no están fáciles. Bueno, nada, muy agradecida por la invitación que me han hecho y de poder estar con vosotras, aunque sea así, que es menos que nada. Y os deseo eso, mucho amor y mucho placer para vuestras vidas. Bueno, pues nada, hasta aquí. Hemos llegado. Os mando un abrazo grande. ¿Ya? Ok.